Listo, ahora sí. Tenemos este ejercicio de aquí. Se recopilaron los datos siguientes de la velocidad de desaparición del óxido nítrico en la reacción. Y ahí está la reacción del óxido nítrico más oxígeno molecular produce el óxido que está ahí. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos los datos de 3 experimentos, la concentración molar del óxido y del oxígeno molecular en esos 3 experimentos, que ha sido diferente en cada uno de los casos. Y la velocidad inicial de cada uno de ellos. Bien, el literal A nos pide calcular cuál es la ecuación de velocidad de la reacción. Recordemos que la ecuación de velocidad siempre la vamos a encontrar así. Bien, entonces nosotros ahorita para este literal solo vamos a hallar la expresión, porque eso es lo que nos pide, hallar la expresión. Velocidad es igual a la constante por el reactivo 1, que lo vamos a llamar A, elevado a la M, y el reactivo B elevado a la N. O sea, que vamos a tener lo siguiente, escribirlo de una mejor forma porque así sabemos cuáles son los reactivos. Sería la constante por el óxido nítrico elevado a la M y el oxígeno molecular elevado a la N. Entonces lo que vamos a hallar ahora son esos exponentes, la M y la N. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hallar ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es un ejercicio parecido a lo que nosotros vimos ayer. Es un ejercicio súper parecido. Ok, déjenme ver un ratito. Porque está aquí, creo que lo anoté mal. Pero se va a mover a lo que baje. Sí. Ya, denme un momento, déjenme borrar esto de aquí. Bien, pero esa es la ecuación que nosotros vamos a intentar hallar. Bien. Entonces veamos cómo nos va. Ok, entonces vamos con el literal A. Listo, entonces de aquí vamos a escoger 2 experimentos, que puede ser el experimento 1 con el experimento 2 o el experimento 1 con el experimento 3. Ya depende de los que ustedes deseen, pero siempre tenemos que ver si escogemos, digamos, el experimento 3, el experimento 1 con el experimento 3, tenemos que ver cuál concentración es la misma, ¿sí? Siempre tenemos que fijarnos en eso. Que si escogemos una pareja de experimentos, tenemos que ver en cuáles casos tienen la misma concentración. Para este caso, el experimento 1 y el experimento 3 tienen la misma concentración del oxígeno molecular. Podemos ver aquí, 0.0125 y 0.125, ¿sí? Ahí tenemos eso que está ahí. Déjenme un ratito, poner esto más abajo. Bien. Entonces, vamos a escoger esos 2 experimentos, el 1 y el 3, pero ya depende de lo que ustedes deseen. Por conveniencia, yo voy a escoger esos. Entonces, si estamos relacionando el experimento 3 con el experimento 1, siempre la ecuación es, como ya la habíamos visto, velocidad es igual a la constante por el reactivo 1 elevado a la M, por la concentración del reactivo 2 elevado a la N. Ok, entonces, ¿cuál es la velocidad en el experimento 3? La velocidad inicial es de 5.64 por 10 a la menos 2. Ok, eso es igual a la constante, que nosotros no sabemos cuál es la constante, así que solo vamos a escribir K. Ahora, por el reactivo 1, que es el óxido nítrico, ¿y cuál es la concentración para el experimento 3? Es de 0.0252. Bien, y eso elevado a la M, porque no sabemos cuál es ese valor. Ahora, el reactivo 2 es el oxígeno molecular y es 0.0125. Eso elevado a la N. Bien, solo hemos reescrito la ecuación, pero completando los datos para el experimento 3. Este es el experimento número 3. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Creo que está todo claro. Solo hemos completado datos. Bien. Entonces, estamos relacionando experimento 3 con experimento 1. Es decir, que en el denominador vamos a tener que escribir los datos acerca del experimento número 1. Asimismo. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial para el experimento 1? Es de 1.41 por 10 a la menos 2. Eso es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo 1. Ahora estamos aquí, así que es otro dato. 0.0126 elevado a la M. Bien, y ahora el siguiente es el reactivo 2
que es oxígeno molecular, 0.0125 elevado a la n. ¿Bien? Entonces ya tenemos reescritas nuestras dos ecuaciones. Ahora, tenemos que ver qué cosas se pueden simplificar. Como tenemos en el numerador K y en el denominador K, esas se pueden simplificar. Las podemos simplificar. Y también tenemos este 0.0125 a la n, tanto en el numerador como en el denominador, así que también se simplifica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar ahora la expresión? Tenemos lo siguiente. 5.64 por 10 a la menos 2 es igual a 0.0252 elevado a la m, y todo eso dividido para 1.41 por 10 a la menos 2, y eso es igual a 0.0126 elevado a la m. Bien, entonces vamos a dividir esos términos. Primero lo que está a la izquierda del igual, 5.64 por 10 a la menos 2 dividido para 1.41 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Ahí en ese valor, ¿cuánto les da? ¿Ok? Déjenme ver el chat. Les da 4, ¿ok? Muy bien, perfecto, 4. Y 4 es igual, y ahora dividir eso, el 0.0252 para 0.0126. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 2, muy bien, 2. Eso es 2 elevado a la m, ¿sí? 2 elevado a la m. Y aquí es muy sencillo ver, o sea, si despejamos el valor de m, un número que elevado a la, bueno, a la m, un número, sí, multiplicado por, bueno, 2 elevado a cualquier número, que en este caso es la m, que nos dé 4, ese número obviamente va a ser 2. No tenemos que aplicar logaritmos porque podemos hacerlo de forma sencilla. Bien, entonces ahí ya tendríamos el valor de m. Ya tendríamos el valor de m. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a cualquier cosa que se haya hecho? ¿Sí? Ya tenemos el valor de m, ahora nos tocaría hallar el valor de n así mismo, como lo hicimos ahora en nuestra ecuación. Solo que ahora ya no vamos a relacionar reactivo 1 con, con experimento 1 con experimento 3, porque aquí se simplificaban los valores para n, y nosotros ahora tenemos que hallar el valor de n. Tenemos que ver en qué casos el reactivo 1 tiene la misma cantidad. Ajá, el orden no importa. Igual te va a dar lo mismo. Al final les va a dar lo mismo. ¿Bien? Ok, entonces veamos ahora cuál podemos relacionar. Veamos. Ahora tenemos que ver en qué casos el reactivo 1 tiene igual concentración, en qué experimentos. Y nos damos cuenta de forma rápida que en el experimento 2 y en el experimento 3 tienen la misma concentración. Entonces ahora vamos a trabajar con respecto a esos experimentos, el experimento 2 y el experimento número 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo para hallar el valor de n. ¿Ok? Entonces, hagamos. Inténtenlo ustedes también. Entonces, experimento 3, el valor de la velocidad sigue siendo el mismo, 5.64 por 10 a la menos 2. Esto es igual a la constante por la concentración del reactivo 1, que es, en el experimento 2, perdón, es de 0.0252. Ok, me bajé mucho, aquí. 0.0252, eso elevado a la m, y ahora el reactivo 2 en ese experimento, la concentración es de 0.0250. ¿Ok? 0.0250, y déjame ver si lo escribí bien. A ver, reactivo. Perdón, este era, es el de acá abajo. Estaba viendo el de experimento 2. Sí, estamos primero en experimento 3. Aquí es otro dato.
Sí, recuerden que si hacen primero uno, son todos los datos de ese experimento. ¿Sí? Cuidado les pasa como a mí. 125, porque ahí sí estaría mal, porque están tomando otro dato que no es. Okay, este es experimento 3. Y acá vamos a poner experimento 2. Ok, ahora la velocidad para ese experimento es de 1.13 por 10 a la menos 1. 1.13, ya leo el chat un ratito, 1.13 por 10 a la menos 1. Esto es igual a la constante por la concentración, aquí vamos a tener la misma, 0,252 elevado a la m, y para el otro reactivo es de 0.0250. Ahí sí, 0.0250 y eso elevado a la m. ¿Bien? Sí, gracias, sí me di cuenta, lo del 3. Bueno, lo de la grabación, yo les había comentado que esto es para los chicos, bueno, la grabación se les da a los chicos que se inscriban al curso de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, mil disculpas si es que no se las puedo pasar a los que no están. ¿Ok? Entonces, hagan lo mismo, vamos a dividir, bueno, vamos a ver qué cosas se pueden simplificar, por ejemplo, el valor de K, las K se van aquí, y el 0 punto, esto de aquí, también se simplifica. Ahora sí, dividamos el 5.64 por 10 a la menos 2 para 1.13 por 10 a la menos 1. Y luego estos dos valores que están a la derecha. ¿Ok? Y vean cuánto les da. Veamos cuánto les da eso. ¿Ok? Acá del lado izquierdo a mí me da, bueno, redondeando, 0.50. Esto es igual a 0.0125 dividido para 0.0250. Eso también es 0.50 elevado a la n. ¿Sí? Y esto aquí también es fácil deducir que n es igual a 1. Ya tenemos el valor entonces de m y n. ¿Okay? M es igual a 2 y n es igual a 1. Si nos pidieran qué orden tiene esta reacción, ¿cuánto sería? ¿Sería reacción de orden 1, de orden 2, de orden 3? ¿Qué sería? De orden 3. De orden 3, muy bien. Porque al sumar los valores de m y de n, eso nos da qué tipo de orden tiene la reacción. Reacción de orden 3. De orden 3. Muy bien, ¿cómo sabemos esto? Por m más n es igual a 3. Perfecto. Pero en el literal A no nos pide qué tipo de orden tiene, sino que nos pide cuál es la ecuación de la velocidad en la reacción. ¿Ok? Entonces sería velocidad es igual a la constante por el reactivo 1. El reactivo 1 era el óxido nítrico. Y esto elevado a la m. Ya sabemos que el valor de m es 2. Y el otro reactivo, reactivo 2, oxígeno molecular elevado a la n, que es 1. ¿Sí? Pueden poner el 1 como no lo pueden poner. Y ahí estaría. Esa sería la ecuación de la velocidad de reacción. ¿Sí? Solo nos piden escribirla. No nos piden hallar el valor de la velocidad o el valor de la constante. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a subir un poquito por si acaso no haya quedado claro alguna parte de acá arriba. Acá, en cambio, relacionamos experimento 3 con el experimento número 1. Experimento 1. ¿Okay? Y en cambio, para el otro era experimento 3 con el experimento 2. Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos con el literal B. ¿Ok? El literal B nos dice, ¿cuáles son las unidades de la constante de velocidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de la constante de velocidad? Como es una reacción de orden 3, entonces podemos ver qué unidades tiene esa constante, ¿sí? Pero para hacerlo mucho mejor, vamos a hacerlo reemplazando datos. Vamos a hacerlo reemplazando datos, ya que eso también les ayuda para practicar. Voy a aumentar el zoom.
Ok, entonces veamos, literal B. Nos piden las unidades. Aquí podemos hacerlo de forma rápida, pero lo vamos a hacer reemplazando. Vamos a utilizar los datos del experimento número 3, ¿ok? Los del experimento número 3. Experimento 3. Pueden hacerlo con cualquiera, solo que yo estoy tomando el experimento 3. Ok, entonces, ¿para qué me van a servir estos datos? Para reemplazar en la ecuación de la velocidad. ¿Ok? Velocidad es igual otra vez acá por el reactivo 1 elevado al cuadrado por el reactivo 2 elevado a la 1. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar aquí el valor de la constante. Vamos a hallar el valor de la constante. Entonces, la velocidad para ese experimento era de 5.64 por 10 a la menos 2. Entonces, vamos a reemplazar eso. 5.64 por 10 a la menos 2 es igual a K, y el valor de la concentración en ese experimento, el experimento 3, era de 0.0252. 0.0252 y eso elevado al cuadrado. Y la concentración del oxígeno molecular era 0.0125. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí podemos poner las unidades. Sí, mejor poner las unidades para ver en qué unidades al final nos va a quedar la reacción. Bueno, la constante. Escribirlo mejor. Entonces aquí la velocidad siempre se mide en molaridad sobre segundos. Esto es igual a la constante por la concentración de ese reactivo, 0.0252 al cuadrado. Bueno, aquí sería también molaridad elevado al cuadrado, porque esto es concentración, y acá sería 125 m solamente. Listo, ahora sí, despejamos el valor de K. ¿Cuánto les da el valor de K? Chicos, cuando se cierre la reunión, se conectan con el mismo link. Este sí es el mismo para toda la reunión. Así que cuando se vaya a cerrar o algo, se conectan de inmediato con el mismo link. No va a ser diferente. ¿Ok? Entonces veamos. Recuerden que aquí esto, todo lo que está a la derecha de la K, pasaría a dividir. Pasa a dividir. O sea, tendríamos 5.64 por 10 a la menos 2 molaridad sobre segundos, y esto dividido para 252 molaridad al cuadrado, multiplicado por 0.0125 molaridad. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cuánto les da el valor de acá? ¿Cuánto les da el valor de acá? 179.025. Ya, veamos. Recuerden que esto también está elevado al cuadrado, por si acaso. Es el cuadrado. ¿Ya? Ay, ok. Entonces, no Ya. Bueno, los demás también pueden confirmar cuánto les da. Pueden escribirlo en el chat o activar el micrófono, no importa. 7105.06. Sí, perfecto. Ahí sí. Ok, entonces ese sería 7105.06. Muy bien, ahora veamos las unidades en las que va a estar escrito esta constante. Como es de orden 3, las unidades son molaridad a la menos 2 por segundos a la menos 1. Vamos a confirmar que eso sea correcto. Arriba en el numerador tenemos molaridad sobre segundos, y acá abajo tenemos molaridad al cuadrado por molaridad. Es como si tuviéramos molaridad al cubo. Entonces una m se va a simplificar con una m de abajo, así que nos va a quedar molaridad al cuadrado, y como está en el denominador, eso será molaridad a la menos 2, y segundo también como está en el dividendo, entonces sería segundos a la menos 1. Entonces está comprobado que sí están bien las unidades. Molaridad a la menos 2 sobre segundos a la menos 1. También lo pueden escribir así. Está correcto de las dos formas. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al literal B? Recuerden que aquí podían tomar cualquier experimento. El experimento 2 o el experimento 1. Lo que nos importaba aquí eran las unidades en las que está escrita la constante.
Disculpe, digamos, siempre hay que, tipo, representarlo así, haciendo un ejercicio, no nos permiten poner solamente las unidades. Bueno, yo creo que depende del profesor. Depende del profesor. Porque, bueno, aquí solamente les pedían las unidades, pero si su profesor es así machetero o exigente, entonces es mejor que pongan proceso para ver de dónde sale. Ah, ya, gracias. Sí, sí, es mejor así, con una comprobación. Sí, estaría bien. Bien. Ok, entonces veamos qué nos pide el literal C. Ok, el literal C ahora nos pide cuál es el valor promedio de la constante de velocidad calculado con base en los tres conjuntos de datos. Es decir, que vamos a hallar el valor de la constante, vamos a hallar el valor de la constante para los otros experimentos. Para el experimento 3 ya la calculamos. Ahora calculemos el valor de la constante para el experimento 1 y para el experimento 2. Y luego vamos a realizar un promedio de esas tres constantes y ver cuánto nos da. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso de ahí. Déjenme añadir otra hoja. Bien, entonces aquí tendríamos el literal número C. ¿Sí? Entonces vamos a hallar la constante 1, la constante 3 ya la calculamos, que era la que calculamos para el literal B. Sí, ahí está. Bien, ahora los datos, ahí están los datos, cuánto tenemos de velocidad inicial, la concentración y el valor, bueno, concentración de reactivo 1 y concentración de reactivo 2. Entonces tendríamos que reemplazar. Vamos a ver. La velocidad para este sería experimento 1, experimento número 1. Les voy a anotar los datos aquí para que ustedes también puedan hacer. La velocidad es de 1.41 por 10 a la menos 2. ¿Ok? 1.41 por 10 a la menos 2, molaridad sobre segundos. Concentración del óxido nítrico y concentración del oxígeno molecular. Aquí del óxido nítrico es de 0.0126 molar, y del oxígeno molecular es de 0.125 molar. 0.125 molar. Listo. Eso tenemos. Ahora, vamos a reemplazar. Aquí ya podríamos reemplazar, como ya tenemos aquí la ecuación despejada, sería K es igual a la velocidad en ese experimento, que aquí es, en cambio es 1.41 por 10 a la menos 2, pongan las unidades, molaridad sobre segundos, y eso dividido para la concentración del reactivo 1 elevado al cuadrado, porque ese es el valor de M. Ya lo he hecho un ratito. Esto elevado al cuadrado y luego 0.125. Muy bien, y ahí tendríamos el valor de la constante 1 para ese experimento. Ah, me falta un 0. Muchas gracias. Sí, gracias. Aquí es. Aquí sería 0.0125. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cuánto les da la constante para este experimento? Veamos qué tanto cambia. 1.41 por 10 a la menos 2. 710.51. Ok, vamos a ver. Cuadrado por 0.0125. Ok, a mí me dio 7105.06. Confirmen los demás cuánto les da, por favor. Son 2 a la menos 1. Recuerden que aquí está elevado al cuadrado y acá. Y también me comió un 0. Ahí. Sí, así también pasa. No hay problema. Bien, entonces esta sería constante 1. ¿Ok?
¿Ok? Entonces nos faltaría hallar el valor de la constante 2. ¿Ok? Vamos a ver acá. Constante 2 nos hace falta calcular. Ahora acá la velocidad, la concentración. Vamos a ver cuánto es. O2. Acá, perdón, acá me faltó un 0. Aquí en los datos, 0.0125. Bien. La velocidad para ese segundo experimento es 1.13 por 10 a la menos 1. 1.13 por 10 a la menos 1, molaridad sobre segundos. Acá la concentración del reactivo 1 es 0.0252, 0.0252 molar, y la concentración del oxígeno molecular es de 0.0250. Ok, 0.0250 molar. Muy bien. Entonces, otra vez, en la misma ecuación, vamos a hallar el valor ahora de K2. K2 es igual. Y ahí mismo se cierra, chicos, así que se conectan con el mismo link, ¿sí? Menos 1, molaridad sobre segundos. Y esto dividido para la concentración. Recuerden elevar al cuadrado. No se olviden de elevar al cuadrado. 0.252 al cuadrado y 0.0250. Muy bien. ¿Cuánto nos da el valor de K2? 7117.7. Ok, gracias. 0.7, molaridad a la menos 2, segundos a la menos 1. Ok, entonces ahorita que se cierra la reunión vamos a hacer el promedio. Bueno, otra vez que se vuelva a abrir. Vamos a calcular el promedio de estas constantes. Bien, aquí K3 ya la habíamos calculado.